Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oremos. Altísimo Dios, nuestro Padre eterno, al llegar a este momento de la predicación de tu palabra, queremos, Señor, como siempre, orar, preparar nuestras mentes, corazones, suplicarte, Dios, para que seas tú hablando en nuestras vidas. Ayúdanos a tener nuestra mente preparada, el corazón dispuesto. Sabemos, Señor, que tu palabra toda es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Te ruego, Dios, que nos hables y que cada uno de los presentes aquí, al salir de este lugar, estemos conscientes de que tu palabra, Señor, ha hablado en nuestras vidas. Te ruego, Dios, que tomes control de este tiempo y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Hechos, como bien sabemos, tiene un alto contenido histórico. Allí se registra el nacimiento de la iglesia en el capítulo 2, en la fiesta judía de Pentecostés. No solo registra el libro de Hechos cómo nació la iglesia, en qué día, en qué fiesta. También registra la Biblia en el libro de Hechos acerca del desarrollo de la iglesia. Cómo comenzó a predicarse allí el mensaje del evangelio, tal y como lo había mandado el Señor. ¿Se acuerda que Él les dijo a sus discípulos que esperaran que viniera el Espíritu Santo? Y que una vez viniera sobre ellos serían testigos, ¿no? Que deberían hacerlo entonces en Jerusalén. Luego menciona en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el bosquejo del libro de Hechos. Todo Hechos gira en torno a eso. ¿Cómo se predicó el evangelio en Jerusalén? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos gira en torno a la proclamación del evangelio, comenzando así, por Jerusalén. Hechos entonces nos registra eventos históricos. Uno de ellos es el que hemos leído hace un momento en el capítulo 7. Cómo aquel hombre, que algunos han llamado el primer mártir de la iglesia, Esteban, luego de haber confrontado a los de su tiempo, da un repaso por la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel estará marcada por lo que él les dice en el versículo 51. Él los llama duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Luego les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Todo el mensaje previo a que Esteban sea lapidado, apedreado y posteriormente muerto, gira en torno a recordarles cómo realmente el pueblo de Israel fue un pueblo duro de corazón, un pueblo duro de cerviz, un pueblo que se jactaba de la circuncisión física, pero realmente eran incircuncisos de corazón. Un pueblo que toda su historia se la pasó resistiendo a Dios, su palabra, mediante los profetas, las amonestaciones. Esteban hace en el capítulo 7 de Hechos un recorrido por la historia del pueblo de Israel. Si usted tiene la oportunidad, lea en su casa este capítulo 7 y se dará cuenta de que Esteban hace un recorrido de toda la historia del pueblo de Israel. Menciona los patriarcas, menciona la peregrinación del pueblo de Israel allí en el desierto, para llegar a decirles al final, ustedes son un pueblo duro de cerviz. Pero la pregunta sería, ¿cómo es un pueblo duro de cerviz? El título de mensaje para este día es un pueblo duro de cerviz. Hay varias características que tuvo el pueblo de Israel y que ojalá no tuviera el cristianismo hoy en día, pero que pese a esto, a la amonestación, la advertencia de la Biblia, sin embargo parece que se repiten en la actualidad. Hay varias características que tuvo el pueblo de Israel que realmente nos llevan a mirar, a analizar con la Biblia abierta, que realmente Esteban no dijo esto quizá en un acto de descortesía hacia el pueblo de Israel, que quizá Esteban no dijo esto por un acto de ira, lo están acusando, previamente lo van a lapidar, lo van a apedrear, va a morir. Y alguno pensaría, claro, es que Esteban quizá dijo esto en un ataque de ira, en un ataque de resentimiento y ver cómo se siente acusado y juzgado, ¿no? Sí hay varias evidencias que la Biblia presenta del por qué la nación, el pueblo de Israel, era un pueblo duro de cerviz. Déjeme le mencionar algunas de ellas. La primera de ellas la tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 32, vayamos allí, versículos 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y note lo que añade. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dios mismo lo describe, ya no es
Ya no es exactamente Esteban acusando al pueblo de Israel de ser un pueblo duro de cerviz. Ya no es quizá la acusación de algún hombre. La verdad que tenemos aquí es que es de las mismas palabras de Dios a Moisés. Mira, Moisés, yo he visto que este pueblo realmente es un pueblo duro de cerviz. ¿Y por qué lo cataloga como duro de cerviz? En primer lugar, porque es un pueblo rebelde a los mandatos de Dios. Dios mismo dice, pronto se han apartado de lo que les mandé. Tan pronto como salieron de Egipto, ya estaban quebrantando lo que había dicho Éxodo 20, ¿no? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, la tierra debajo de ellos. No te inclinarás a ellos, no los adorarás. Esa era parte de lo que se llama comúnmente como los 10 mandamientos. Sin embargo, pronto se han desviado. Y por eso dice Dios en el versículo 9, la verdad, Moisés, es que yo he visto a este pueblo. Y por cierto, es un pueblo duro de cerviz. Un pueblo duro de cerviz es un pueblo que continuamente es rebelde a los mandamientos de Dios. Cuando el cristiano es rebelde a lo que Dios dice, está en la misma categoría del pueblo de Israel, duro de cerviz. Cuando usted no obedece lo que Dios dice en su palabra, créame que el calificativo que da la Biblia, Dios mismo, es un pueblo duro de cerviz. El pueblo no quiso obedecer a Dios. Pronto se apartó de lo que Dios había mandado. Esto no era opcional para ellos. Ellos debían obedecer lo que Dios había dicho. Un pueblo duro de cerviz entonces está presto para la desobediencia. Y triste, es tardo para obedecer. Porque Dios dice en el versículo 8 de Éxodo 32, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Vieron esa palabra pronto? ¿Qué tan pronto es usted como cristiano o cristiana a obedecer lo que Dios dice? En esa medida, si usted es tardo para obedecer, pero pronto para dar la espalda a lo que Dios dice, créame, Dios dice, yo veo que es alguien duro de cerviz. Un pueblo duro de cerviz no quiere obedecer, no quiere someterse a lo que Dios dice. Es un pueblo insumiso a la voz de Dios. Y esto lo resalto porque en aquella ocasión el pueblo de Dios escuchó la voz de Dios, que se asustó, es diferente. Dios descendió en el monte de Sinaí y dio los mandamientos y el pueblo dijo, no hable Dios con nosotros porque vamos a morir. Más bien Moisés, usted escucha lo que Dios dice, nos dice y nosotros obedeceremos. Un pueblo que no quiere oír la voz de Dios, obedecerla. No quieren entender y que lo que hace es cerrar sus oídos. Cuando no obedecemos lo que Dios dice, la verdad es que nuestra vida comienza a manifestar que hay un problema de dureza de cerviz. No queremos someternos a Dios, ese es el problema hoy en día del cristiano. La mayor parte de los problemas que hay en la vida de un cristiano se debe a que no quiere someterse a Dios y a su palabra. Si el cristiano viviese sometido a Dios, a su palabra, sería diferente, ¿no? Sería diferente su vida, pero la mayor parte de sus conflictos que hay se debe a la falta de sujeción a la palabra de Dios. Este pueblo, dice Dios, es un pueblo duro de cerviz. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, nos menciona que en razón de que el pueblo no quiere obedecer, no quiere someterse a Dios, mire cómo vive. Capítulo 30, versículo 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Mire cómo vive el pueblo duro de cerviz, extraviados del deber, del camino de Dios, de lo que Dios establece. Tremendo, ¿no? Y Dios les dice, no endurezcan vuestra cerviz. No lo hagan como hicieron sus padres. Vengan al santuario, sirvan a Dios, sométanse a Él. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo hizo. Un pueblo duro de cerviz no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la razón por qué Dios manda y el pueblo no obedece. Esa es la razón por qué, aunque Dios dice algo en su palabra, el cristiano vive lejos de lo que Dios dice. ¿Qué es el problema? Un problema de dureza. Dios lo cataloga, yo veo a este pueblo y la verdad es que es un pueblo duro de cerviz. ¿Será que Dios se equivoca en sus dictámenes? El hombre sí, ¿cierto? El hombre dice, a mí me parece, pero resulta de que está equivocado. Pero Dios, como se las sabe todas, aparte de ser omnisciente, es infinitamente sabio. Y Dios dice, yo he visto a este pueblo, Moisés. Y por cierto, déjeme decirle algo, es un pueblo duro de cerviz. Y créame que el dictamen que Dios, en el cual encasilló al pueblo de Israel, era así. Sí era duro de cerviz. Y una evidencia era que era rebelde a los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos llamar a aquel cristiano que es rebelde a los mandamientos de Dios? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Un descuidado?
un falto de compromiso, porque son términos que se utilizan para rebajar la condición del pecado. Quizá alguien que le falta compromiso, quizá alguien que, le falta más amor por el Señor, dicen algunos, o que quizá no tiene tanto celo, o que no está tan comprometido. ¿Cómo lo llama Dios a alguien que no se somete a sus mandamientos? Dios lo llama duro de cerviz. Esto es algo más fuerte, ¿no? En segundo lugar, volviendo a Hechos capítulo 7, no solo Esteban les dice que son duros de cerviz, sino que da otra evidencia de que sí lo eran. Capítulo 7 de Hechos, vayamos allí. Versículo 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En segundo lugar, un pueblo duro de cerviz es aquel que resiste los métodos de Dios. Mire que Esteban les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo el que los llamaba al arrepentimiento por medio de los profetas, ¿no? La mano de Dios venía sobre los profetas y trataba de advertirles, vuélvanse a Dios, dejen sus ídolos, retomen el compromiso, el pacto para con Dios. No lo hacían. El pueblo duro de servir resiste los métodos de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene métodos para hablar a su pueblo? ¿Qué métodos utiliza Dios si usted lo resiste? ¿Una predicación? ¿La misma Biblia? Quizá alguna circunstancia. Dios llama la atención por circunstancias muchas veces. Pero cuando somos duros de servicio, resistimos los métodos de Dios. Eso dice Esteban. Ustedes son duros de servicio. ¿Y por qué? Porque han resistido siempre al Espíritu Santo. Él les confrontaba con su pecado, los advertía, los amonestaba, y sin embargo ustedes no hacían nada. Resistir al Espíritu Santo es rechazar los métodos de Dios. ¿Cómo Dios obra hoy en la actualidad en su pueblo? ¿Para qué el Señor dijo, me voy y les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Les guiará a toda la verdad? Él es el que opera la santificación en el cristiano. Es el que nos ilumina para poder comprender la palabra. Ese es el método de Dios en la actualidad. Para crecimiento, madurez, para santificación, para arrepentimiento en el caso del creyente, para consagración, para servicio. Incluso los dones son del Espíritu. Y cuando rechazamos eso, ¿qué estamos haciendo? Como le dice Esteban al del tiempo de él, ustedes rechazan los métodos de Dios. ¿Cuántos cristianos hay así? Rechazando los métodos de Dios. Dios les habla, pero ellos no quieren entender, no quieren someterse a la palabra de Dios. Dios los amonesta, los disciplina y sin embargo ellos siguen en la misma tónica. ¿Está consciente usted que muchas veces la disciplina es un método de Dios para tratar con su pueblo? Pero muchas veces el cristiano rechaza la disciplina de Dios. Se endurece más. Son aquellos que rechazan, cuestionan, incluso la autoridad, liderazgo, lo que Dios establece, su palabra, y eso es evidencia de una dureza de servicio. Quizá alguien que me escuche, ojalá entienda de que, aunque no consideraba, porque casi siempre es bueno echarle el agua sucia al pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel, es que eran duros, mire. Y cuando el cristiano no se somete a los mandamientos de Dios, ¿no está siendo igual de duro de servicio? Y cuando ese cristiano rechaza los métodos de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿no está siendo igual de duro que el pueblo de Israel? Créame que esa radiografía que hace la Biblia y esa descripción tan cruel, tan abrupta, porque es fuerte, que hace el pueblo de Israel, es la misma para los cristianos de hoy en día muchas veces. ¿Cuánta dureza en algunos cristianos? ¿Cuántos duros de servicio hay? A lo mejor este día, aquí escuchando este mensaje. Y usted dirá que es una acusación de parte del predicador hacia usted. No, es la palabra de Dios que nos toma, nos desnuda y nos confronta con nuestra realidad. Es eso. Es la radiografía que Dios hace una vez más. En aquel tiempo por Esteban, hoy en día por su palabra, dice, mire, ¿usted quiere saber que es alguien duro de servicio? Estas son las características. Y cuando miramos y nos damos cuenta de que quizá yo tengo algunas de ellas, tengo que reconocer que soy duro de servicio. Algo que el pueblo de Israel no quiso aceptar. En tercer lugar, ¿cómo más se evidencia de que un pueblo es duro de servicio? Versículo 53 del capítulo 7. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En tercer lugar, un pueblo duro de servicio menosprecia la palabra de Dios. Mire que Esteban les recuerda, ustedes recibieron la ley y añade un evento importante, dice por disposición de ángeles. De acuerdo a la tradición judía, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, él bajó del monte y habían ángeles. Uno de esos ángeles traían esas tablas de la ley. Y eso es lo que está citándoles Esteban. Ustedes saben que esa ley fue dada por disposición de ángeles. Ese evento fue tan glorioso, esa manifestación fue esplendorosa. Truenos, relámpagos, el monte parecía que ya se iba a partir, humeaba. La gente aterrada porque Dios hablaba y el sonido de trompeta se aumentaba más y más. Era un estruendo el que escuchaba el pueblo. Fue un evento glorioso. Y les dice Esteban, ustedes recibieron esa ley
por disposición de ángeles y sin embargo no la guardan. ¿Qué significa eso? Menosprecio a la palabra de Dios. Hoy en día hay menosprecio por parte de algunos cristianos hacia la Biblia, ¿cierto? Sí. Ellos no quieren la palabra de Dios. Menospreciamos la palabra de Dios cuando usted es consciente de lo glorioso que es la Biblia. ¿Usted es consciente de eso? Tantas cosas increíbles que hay en la palabra de Dios. Cómo Dios la ha preservado. Cómo incluso aunque el comunismo y otras corrientes intentaron acabarla, sigue estando allí. Cuando somos conscientes de eso, pero en la práctica la dejamos de lado, estamos menospreciando la palabra de Dios. El pueblo de Israel, dice Esteban, ustedes recibieron la ley por los ángeles, disposición de ángeles. Recuerden lo que pasó allí. Un evento glorioso, un evento sobrenatural, que incluso la Biblia ya me dice qué pueblo hay. Mira el privilegio del pueblo de Israel. ¿Qué pueblo hay que pueda decir que escuchó la voz de Dios hablando audiblemente y vive? Así lo dice la Biblia. ¿Qué pueblo tiene ese gran privilegio de haber escuchado la voz de Dios que hablara directamente con ellos y viva? El pueblo de Israel. De tener en ese momento unas tablas escritas por el mismo dedo de Dios. Qué gran privilegio, ¿no? Y sin embargo, dice Esteban, aunque recibieron esa ley gloriosa por disposición de ángeles, ¿sabe qué hicieron? No la guardasteis. ¿Cómo se puede llamar a eso? Menosprecio a la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos duros de cerviz. Reciben y reciben de la palabra, pero jamás obedecen. Escuchan y escuchan, pero no obedecen. No guardan la palabra de Dios. No quieren vivir de acuerdo a lo que dice ella. ¿No es un menosprecio por la palabra de Dios? Al final del versículo dice, versículo 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardas. Tremendo. Algo tan glorioso que fue para ellos. Algo que marcó la historia. Al punto de que este pueblo podía decir, tenemos la ley de Dios. Imagínense. Tenemos la plena voluntad de Dios. Ahora, si Dios llama a su pueblo Israel, que recibió la ley, no la guardó, lo llama duro de cerviz. Ahora, ¿cómo puede llamarse hoy en día y cómo llamaría Dios a la iglesia, el cristiano, que tiene algo mucho mayor, la Biblia completa? Eso de la ley era algo, una parte de la voluntad de Dios. Ahora tenemos Antiguo, que llamamos, y Nuevo Testamento, toda la voluntad de Dios, y no la guardamos. ¿Cómo nos llamaría Dios? El pueblo con la ley, una parte de lo que era, porque no estaba completa toda la revelación de Dios, la recibe, no la guarda, y Dios dice, un pueblo duro de cerviz. Hoy en día la Biblia completa, toda la voluntad de Dios, los 66 libros, 39 el Antiguo, 27 en el Nuevo, 1189 capítulos, 31.173 versículos, y usted no la obedece. ¿Cómo nos puede llamar Dios? Duros de cerviz. Una Biblia completa, asequible, porque créame, no solo la tenían allí, pero no estaba asequible para... ¿Usted cree que podía algún israelita tomar una copia? Me voy a llevar, Moisés, hoy me llevo la tabla para leer y repasar. Era lo que oían. Después, cuando allá habían pergaminos, rollos, eran carísimos. No cualquiera podía ir, me voy a comprar un rollo, ¿cierto? Del pergamino de Isaías. Carísimo. Todo lo que tenían era lo que podían oír. Y Dios los juzgaba y los llama así por lo que oían, que Él les hablaba cuando tenían que leer una vez al año la ley, los levitas, enseñar al pueblo, los sacerdotes, y no obedecían. Ahora, ¿qué dirá Dios de usted que tiene la Biblia ya bien archivada en la casa? ¿Qué dirá? ¿Bien guardadita o empolvada? ¿Qué dirá Dios de usted? Déjeme un poquito, voy más allá. ¿Qué dirá de usted que tiene 5 Biblias en su casa y ninguna de ellas la conoce, no la ha leído de pasta a pasta? ¿Qué dirá Dios de usted? ¿Cómo lo puede catalogar? Solo queda un título: duro de cerviz. Ese era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó al punto de que tomó esta manifestación sobrenatural de la entrega de la ley como algo común. Y así pasa hoy en día con los cristianos, lo toman como algo común, sin importancia. Ojalá, hermanos, que en este año que está iniciando, ¿verdad?, cambiemos. Que dejemos esa dureza de cerviz. Que nos sometamos a Dios, a su palabra. Que realmente obedezcamos lo que Él dice. Que no menospreciemos su palabra. Porque créame de que todavía hay cristianos duros de cerviz. No quieren someterse a Dios. El ser duro de cerviz es un gran mal, ¿sabía usted? Pero el principal mal es para el que tiene ese problema. Hay que decir algo, y es que es un gran mal tener una dureza de corazón. ¿Cuál sería entonces la medicina para aquella dureza de cerviz? Ser duro de cerviz es un gran mal, para el cual el remedio de Dios, mire lo que dice Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabe cuál es la medicina que Dios da para el duro de cerviz? Reprensión y amonestación. Esto pasó con el pueblo de Israel. Los estaba reprendiendo por medio de los profetas. ¿No entendieron? Cautividad y todo el problema de Israel. Luego en el tiempo de Esteban, otro los reprende, los amonesta, no obedecen. Y después de eso, ¿qué pasó? El templo destruido en el año 70. Cautivos también. ¿Se repetirá la historia de hoy en día? Luego de ser amonestados, reprendidos, ¿será que después de eso seremos quebrantados?
Tenemos que examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y mirar si realmente qué tan dóciles somos. Lamentablemente, siendo honestos y en honor a la verdad, la mayor parte del cristianismo actual está peor que el pueblo de Israel hoy en día. Peor porque tenemos un mejor pacto, mejores promesas, una Biblia completa y sin embargo, peores de indiferentes, duros, tercos, obstinados, desobedientes, rebeldes. Estamos peor que el pueblo de Israel. Y la mayoría no quiere entender eso, como tampoco quiso entender el pueblo de Israel. ¿Qué tan duro es usted de servir? Quizá, ojalá no fuera así, Dios tenga que decir, yo mirando a los que están ahí en esta iglesia, por cierto, son duros de servir. Triste eso, ¿no? ¿Cómo nos verá Dios? ¿Cómo lo mirará usted? Ojalá no fuéramos un pueblo duro de servir, sino un pueblo dócil a Dios. Algo que no tuvo el pueblo de Israel. Y por favor medite en lo que usted ha escuchado en este día. Hágase la pregunta usted, delante de Dios. ¿Seré alguien duro de servir? Recuerde que hay unas marcas que dicen si lo somos o no lo somos. Hoy ha escuchado usted algunas de ellas. Quizá hayan otras que no he mencionado. Pero la verdad es que tenemos que mirar si realmente hay dureza en nuestra propia vida. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, estamos una vez más, Señor, delante de ti, agradecidos por tu palabra y conscientes, Señor, que una vez más nos has hablado. Gracias por este momento, este tiempo que nos das de una vez más escuchar tu voz. Qué gran privilegio, Señor, pero también qué gran responsabilidad. Nos has hablado una vez más, Señor, y no queremos ser, Señor, como el pueblo de Israel en el pasado, un pueblo duro de servicio. Tú nos ves, Señor, nuestras actitudes, nuestras acciones, y lo menos que queremos, Señor, es ser catalogados como el pueblo de Israel, un pueblo duro de servicio. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener amor por tu palabra, en obediencia a ti, en entrega, en fidelidad. Ayúdanos a amarte, a honrarte, Señor. Y gracias por este tiempo. Que podamos salir de este lugar, Señor, con un corazón sensible, no endurecido, sino un corazón sensible a tu palabra, que tiene un vivo celo y un gran deseo por hacer tu voluntad, por obedecerte a ti. Y ayúdanos, Señor, a honrarte y amarte. Gracias por este tiempo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.